Muy bien, vamos a terminar ahora entonces con nuestra unidad de Japón, con este tercer video. Vamos a retomar lo que se había estado discutiendo en el segundo video acerca de las transformaciones en Japón en la primera mitad del siglo XIX y la irrupción de Occidente. En esta antesala de lo que vamos a trabajar fuertemente en este video, que es la renovación o restauración o revolución Meiji, tenemos que discutir la antesala de esa gran transformación que tiene que ver con el contexto internacional de la política de las cañoneras. Japón había recibido de manera tímida las técnicas y ciencias occidentales del Rangaku, este aprendizaje que había obtenido los holandeses, a través de ciertos libros y fuentes que llevaban los comerciantes occidentales en ese puerto autorizado de Dejima. En el siglo XIX vamos a ver una intensificación de las tensiones con Occidente, como podemos ver en la lista de la diapositiva, que después de algunos incidentes con Gran Bretaña va a llevar a el edicto de repulsión de naves extranjeras de 1825, donde se autorizaba el ataque a cualquier navío foráneo que transitara por aguas japonesas. De hecho, una década después, en 1837, producto de esto estuvo el incidente del buque norteamericano comercial Morrison. Poco a poco se va a llegar al contexto de los tratados de desigualdad que se mencionó en el video anterior. Aquí invitamos a que aprovechen la ficha de cátedra disponible en el Drive para leer las fuentes documentales. Ahí tienen las cartas de Perry, el comodoro estadounidense, y podemos apreciar ahí cómo está el cambio de tono desde la amistad hacia la hostilidad y las amenazas directas hacia los japoneses por parte de Estados Unidos. Desde una visión clásica, se construyó un relato historiográfico que sostiene que a partir de esta apertura, Japón comienza su modernización. Sin embargo, a pesar de que el contacto con Occidente acelera el proceso, tenemos antecedentes importantes en la primera mitad del siglo XIX. En efecto, las bases de la rápida modernización de Japón a principios de la era Meiji en realidad se sentaron en el periodo de Edo, que discutimos en el video anterior. Además de la élite samurái que estudiaba en las escuelas de los dominios, un gran número de personas comunes aprendieron a leer y escribir en las terakoya, o escuelas de los templos locales. La industria editorial había florecido, permitiendo una mayor autosuperación y educación a través de la lectura. Japón también desarrolló su propia forma avanzada de matemáticas, las técnicas llamadas Wasan, y la educación primaria del país era, según varias medidas, la más completa e integral del mundo en ese momento. Como ya se presentó, el comodoro estadounidense Matthew Perry quiso mostrar las maravillas de la civilización occidental a los japoneses cuando los dos países firmaron, de manera forzosa, este Tratado de Paz y Amistad de 1854. Se hizo regalos de armas americanas, un telégrafo y un modelo de tren a vapor que podía viajar a 32 km por hora. Solo un año después, el dominio de Saga logró construir su propio tren a vapor, y nuevas investigaciones confirman que Satsuma y otros dominios también produjeron motores a vapor nivel de prueba, incluso antes de estas transferencias de Estados Unidos. Uwajima, una ciudad muy importante de la costa occidental, produjo un barco de vapor moderno, al estilo de los acorazados europeos, y Saga estuvo entre los dominios que establecieron fábricas de armamento para hacer municiones y armas modeladas en los últimos cañones británicos Armstrong, como vimos en la diapositiva. Y entonces tenemos una imagen mucho más completa que nos muestra que en los últimos días del shogunato, Japón no se quedó muy atrás de Occidente, y en realidad fue capaz de imitar rápidamente la tecnología. Perry también aparentemente vio este potencial de Japón, vaticinando que después de que el país se abriera, y cito, los japoneses entrarán como poderosos competidores en la carrera por el éxito en la mecánica en el futuro. El sistema educativo del periodo de Edo, muy desarrollado, fue un factor clave en el rápido giro hacia la industrialización y la economía capitalista después de la restauración Meiji, así como en su posterior posición como potencia mundial. Sin muchos de estos antecedentes, lo demás no habría sido posible. Ahora sí llegamos a la renovación, restauración, Meiji propiamente dicha. Y conviene preguntarse aquí, como invitan los textos, si es una simple resistencia que restaura algo que en su momento había estado en el periodo del Teikoku, ante el shogunato, o si en realidad tiene muchos elementos innovadores
que nos permitirían hablar de una construcción en pleno derecho. Recuperando el contexto regional que estuvimos trabajando las últimas semanas, ¿no? En el Índico, en el subcontinente indio, en el sudeste asiático y en China, donde Occidente está avanzando, ¿no? Irrumpiendo de manera violenta, a partir del desarrollo del capitalismo, y más adelante el imperialismo del siglo XIX, Japón es un caso particular, pues con la renovación Meiji vamos a ver que presenta un proyecto de resistencia por emulación, ¿no? Va a tratar de tomar los elementos occidentales para poder resistir mejor a la intromisión de Europa en el contexto asiático. En términos de Anderson, vimos hasta aquí cómo el Estado Tokugawa se había hundido política y militarmente desde el interior, a causa de esa misma parcelación de la soberanía que siempre había procurado mantener económica y diplomáticamente. Pero esta vez era socavado desde el exterior por las potencias occidentales, que ese deterioro llegaba a su punto más alto. La falta de un monopolio de la Fuerza Armada y la incapacidad para suprimir la legitimidad del imperio le hicieron impotente, en último término, ante una insurrección bien organizada en el nombre del emperador. El Estado Meiji que le sucedió procedió rápidamente, Mark Anderson, a una serie de profundas medidas para abolir este feudalismo, pero desde arriba, medidas que constituyen un programa radical como nunca se había decretado hasta el momento. Una economía y un sistema político capitalista surgieron directamente de la eliminación del shogunato. El Estado Meiji no fue en sentido categórico un absolutismo, al principio fue una dictadura de emergencia del nuevo bloque dominante, y muy poco después, muy pronto, se reveló como un Estado capitalista, autoritario, cuyo templo fue puesto a prueba en pocas décadas y con todo éxito contra grandes potencias como China o Rusia. Superando los fuertes debates aislacionistas y reformistas de la primera mitad del siglo, vamos a ver que el caso japonés de modernización, la puesta de las reformas se puso a todo vapor, pero desde arriba hacia abajo, más diferente de otros casos. Y en este sentido vamos a ver que el camino a la modernización política, económica y social de Japón es diferente, no sigue la secuencia de las modernizaciones que podríamos conocer por historia contemporánea en Europa Occidental o Estados Unidos. La restauración Meiji en última instancia va a suponer el fin de este feudalismo, de comillas, de Japón. Se va a centralizar la administración pasando de daimios a prefecturas, y va a haber una reforma impositiva para eficientizar la capacidad extractiva. Se va a crear una burocracia meritocrática para los cargos locales, y se va a establecer el servicio militar obligatorio durante 3 años y una policía nacional. Además, se va a robustecer este sistema de educación para lograr una educación elemental universal. En términos inmateriales, se va a proceder a la construcción de una nación japonesa con una constitución, una capital bien central, un palacio y toda una parafernalia imperial, una religión de Estado, que va a ser el shintoísmo, y una simbología nacional muy completa para tales fines. Esta desestructuración del modelo Tokugawa no se va a dar sin resistencias, pero el gobierno central, como veremos, va a poder luchar contra los localismos a través de la cooptación o la coerción de las viejas élites, dividiendo al sector samurái y sofocando las revueltas que van a durar hasta la década de 1890. Además, en lo económico, a pesar de que el gasto gubernamental estuvo sumamente dirigido a los sectores prioritarios, que como veremos van a ser la infraestructura y las comunicaciones, se va a poder permitir la iniciativa privada. El Parlamento y los sistemas de gabinete van a cristalizar institucionalmente esta revolución conservadora y unitaria que comienza en 1868. Entonces veamos. En primer lugar, podríamos analizar la beta política de esta transformación. El primer emperador de este Japón moderno, el de la era Meiji, propiamente dicha, es Mutsuhito, que es el que vemos en la imagen inferior derecha. En 1871, el recién establecido gobierno Meiji trató de evitar un temido colapso de la naciente autoridad, aboliendo los dominios de Japón, esos del shogunato, y los va a sustituir por prefecturas subordinadas claramente al centro político. Los 270 dominios tenían cada uno antes sus propias fuerzas militares y sus voluntades políticas diferentes, dentro de una estructura de poder de este modo tributario descentralizado.
La eliminación de esa estructura, a través de un rápido cambio en el Estado, va a hacer un nuevo cambio en la estructura estatal de manera más completa, y esos líderes Meiji que antes habían resuelto que su gobierno debía ser el único poder político en todo Japón, van a realizar una urgente tarea para construir un Estado, pero en términos modernos. Su más profunda preocupación era que Japón se convirtiera en una colonia bajo el control de una de las grandes potencias europeas que estaban en el Asia. Este había sido el destino de gran parte de la India, del sudeste asiático, como trabajamos en unidades anteriores, mientras que China, como veremos en próximas clases, se había visto obligada a hacer Hong Kong, a Gran Bretaña, y, como sí ya trabajamos, las derrotas en la Guerra del Opio. En consecuencia, las élites de Japón creían que el país necesitaba modernizarse lo más rápidamente posible, aumentando su fuerza económica para reforzar al ejército y protegerse de la invasión eventual. Por ello, muchos de los dirigentes de Japón y otros importantes funcionarios del gobierno emprenderán la misión Imakura, un viaje de observación y aprendizaje a los Estados Unidos y Europa. Solo unos meses después del revolucionario cambio de las prefecturas van a enviar a estos delegados al exterior. Esta misión también llevó a muchos estudiantes, y sus participantes van a contribuir en gran medida a la modernización del país con los conocimientos que van a traer de vuelta a Japón. Sin embargo, no todos los aspectos del programa de reforma fueron tan pergeniados, diseñados por los funcionarios. La constitución de la era de Meiji, por ejemplo, fue en gran parte el resultado de la presión del pueblo japonés. Los ciudadanos buscaron un papel más activo en el gobierno en la década de 1870, 1880. Algunos formaron parte de partidos políticos para impulsar una constitución y un parlamento elegido popularmente para representar al pueblo. No es un proceso tan lineal o tan aséptico por parte de la población en general. En 1881, los desacuerdos sobre estos asuntos se van a hacer muy intensos, muchas protestas, mucha violencia, y algunos miembros del gobierno incluso van a renunciar a sus cargos en estos primeros enfrentamientos civiles. Los que quedaron van a prometer una constitución para 1890, tal es así que la van a tener promulgada para 1889, y una clave de este proceso es una figura muy importante que es Ito Hirobumi, que va a viajar a Europa para estudiar las constituciones, y como sabemos por la bibliografía, se va a basar en los modelos prusianos y en menor medida austríacos para redactar la Constitución Meiji. El emperador va a presentar la Constitución al pueblo en 1889, se proclama ahí que la máxima autoridad reside en el emperador, puede nombrar ministros, controlar al ejército y a la marina, disolver el parlamento si lo cree necesario, pero también preveía un parlamento legislativo con 2 cámaras, la cámara alta incluía miembros de la nobleza y otros nombrados por el emperador, y en la cámara baja los representantes llegaban por votación popular. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que al principio solamente se permitía votar a los ciudadanos varones que pagaban 15 yenes o más en impuestos, lo que nos arrojaba que alrededor del 5% del total de la población masculina, es decir, 1 de cada 20 de menos de la mitad de la población, estaba en condiciones de votar o ser votado para la dieta japonesa. Esta constitución Meiji podría no parecer muy democrática hoy en día, pero sin embargo en su momento proporcionaba una mayor participación popular y muchos más controles y equilibrios institucionales que veíamos con la discrecionalidad del gobierno de los shogunes anteriormente. Desde el plano simbólico, uno de los primeros logros de los hombres de la renovación en su intento de crear un Estado centralizado, autoritario y monárquico, va a consistir en la sustitución del budismo por la del shintoísmo, que va a derivar en un shintoísmo de Estado, ¿no? Un culto estatal, aprovechando la idea de la vinculación de los japoneses con la diosa Amaterasu y la familia imperial misma, ¿no? Con descendientes del sol. En 1871 se van a confiscar las tierras budistas en los distintos lugares de Japón, y la familia imperial va a dejar de celebrar ceremonias budistas en el Palacio Real. Para poner en relieve el culto al emperador, se van a erigir santuarios Shinto en honor a los antepasados del emperador, y en Tokio se va a levantar un templo entero en honor de los muertos por la causa imperial durante los disturbios que ocurrieron durante la renovación. Ese templo es precisamente el santuario Yasukuni, que ya la profesora Briasco mostró en el video anterior y que hasta hoy despierta reclamos por parte de los vecinos de Japón.
También se introdujo en este momento la costumbre de celebrar el cumpleaños del emperador como una fiesta nacional, y se considera, de acuerdo con este shintoísmo de Estado, que el emperador es un kami, un dios viviente. Como vemos en esta fuente, que habla de restaurar el poder del emperador, estamos viendo que esta restauración hace un fuerte ejercicio simbólico de centralizar la figura imperial, para diferenciarlo de lo que ocurría en las etapas anteriores. Vemos también la fundación de muchos diarios, esta idea de el surgimiento de un intento de distintas opiniones para mostrar los faccionalismos. Tenemos El Sol de la Mañana, las noticias diarias, noticias cotidianas, que en general están todos fundados más o menos en los mismos años. Hay algunas primeras ediciones son en 1872, hay otras que recién circulan para miembros no de la élite, en 1879 más o menos, pero todo dentro de la primera década de la renovación Meiji. En segundo lugar, podemos hablar de las transformaciones sociales, pues hasta la restauración Meiji la moda occidental era poco difundida en Japón. Vamos a ver que estas leyes suntuarias que habían sido aprobadas por los shogunes en el siglo XVII, que imponían un código de vestimenta que revelaba el estatus social del individuo, se van a quitar, y solo a los nobles y a los miembros de la clase militar se les permitía llevar sedas, satenes y brocados lujosos y estampados, o adornarse con fajas de fantasía, pero todo esto va a terminar con la renovación Meiji, por esta abolición de las leyes de los edictos de los shogunes antes. Los japoneses van a ser libres de llevar lo que quieran en términos de vestimenta, y esto es importante porque una diferenciación visual de los estatus sociales se va a romper en ese sentido. Sí van a entrar otras diferenciaciones más propias de clase, digamos, en términos capitalistas, por el poder adquisitivo que cada uno de los japoneses va a poder mostrar con las ropas que esté usando. Después de que el emperador aparezca vestido en forma occidental, los funcionarios del gobierno y la élite educada van a comenzar a usar ropa de estilo occidental en público, y en 1871 el emperador va a emitir un mandato que requería que los altos funcionarios lleven ropa occidental durante las horas de trabajo o en los actos oficiales. Muy poco después, las mujeres también van a comenzar a usar vestidos occidentales en público, siguiendo el ejemplo de la emperatriz. En 1872, en el quinto año del reinado, el emperador Meiji rompió la prohibición de 1200 años de comer carne al celebrar el Año Nuevo en Japón, comiendo este alimento. El hecho de que el emperador comiera carne por su propia voluntad animó a los ciudadanos japoneses de todas las clases sociales a empezar a comer carne también. Estamos viendo que esta renovación Meiji también está afectando en profundas pautas culturales y de sociabilidad que hace mucho estaban arraigadas en Japón. También, por ejemplo, el calendario gregoriano va a ser introducido para las cuestiones educativas, administrativas y contables, si bien el tiempo social y la ritualidad estatal van a seguir funcionando con la cronología relativa de las eras, ¿no? Así el año 1 del nuevo tiempo es el año 1868, el año 2 del nuevo tiempo es el año 1869, y así sucesivamente. Esto tiene que ver con el pensamiento integrado y la temporalidad circular que antes habíamos estudiado para los distintos espacios geosociales del primer cuatrimestre. Finalmente, como vemos hacia el final de la diapositiva, tenemos en 1890 el Edicto de Educación. Esta nueva norma va a suponer la sustitución del pragmatismo y el liberalismo que hasta ahora se venía dando de manera más capilar en Japón, por una educación de óptica muy nacionalista, que se va a inspirar en un supuesto pasado imperial, y se va a servir de esta construcción para darle importancia a la nacionalidad japonesa, representada, encarnada en la figura del emperador, y va a favorecer las tradiciones confucianas, basadas en la modestia, la moderación, la benevolencia para la ciudadanía. Esto también implicaba el amor al país, el respeto a la autoridad, a toda autoridad, pues animaba a profundizar los conocimientos de los ciudadanos para garantizar este bien común en pos del bienestar general de esta nación, aparentemente siempre existente, de Japón. También el respeto a las leyes y a la Constitución, y por supuesto servir a la nación en su defensa. En caso de emergencia, el pueblo japonés tiene que, y cito, ofrecerse corajosamente al Estado, guardando y manteniendo la prosperidad de nuestro trono imperial. Esto es un claro ejemplo del aumento de la tendencia militarista
que posteriormente vamos a ver que se va a confirmar en Japón. Las mujeres se van a volver mucho más activas en la vida pública, gracias a esta nueva educación. Vemos, por ejemplo, acá la Universidad Técnica de Tokio, es una educación militar, pero también es una educación en las artes o en las artes liberales. Decía que estas mujeres se van a volver más activas en la vida pública, aunque todavía se les va a prohibir votar o presentarse en las elecciones. La emperatriz Meiji va a tratar de establecer un modelo para las mujeres, visitando a los soldados heridos en los hospitales. Durante las guerras que vienen, por ejemplo, la guerra ruso-japonesa, varios cientos de miles de mujeres se van a unir a una asociación patriótica de damas para ayudar, apoyar el esfuerzo de la guerra, y otras van a servir como enfermeras en la Cruz Roja japonesa. Las mujeres en general van a ser desalentadas de participar en la política, porque no corresponden con este arquetipo femenino que desde el sistema estatal se va a difundir. En cambio, se les va a enseñar a ser buenas esposas y madres sabias. Ese es el arquetipo del Japón Meiji. Tienen que mantener a sus maridos, criar a los niños, supervisar su educación y gestionar los asuntos del hogar. El gobierno Meiji va a promover muy activamente este ideal femenino. Va a elogiar públicamente y otorgar premios a las mujeres que ejemplifican el espíritu del sacrificio por la familia. Por supuesto, solo las mujeres de la clase alta y media van a poder permitirse ser esposas o madres a tiempo completo y cumplir este arquetipo, porque, como sabemos y podemos ver a continuación, muchas otras mujeres van a necesitar trabajar para su propia subsistencia o la de su familia. Los trabajos urbanos incluyen trabajos como secretarias, profesoras, vendedoras o asistentes en los autobuses. En cambio, en el campo las mujeres van a trabajar en general en las granjas o en las fábricas textiles que todavía se radican en las aldeas o las pequeñas ciudades. Como vemos en la diapositiva, sin embargo, otras mujeres rechazaban este ideal de buena esposa y madre sabia. Escritoras y poetisas como Akiko Yosano, Noe Ito y Reicho Hiratsuka van a crear nuevas revistas literarias y se van a convertir en figuras claves del movimiento por los derechos de la mujer. Sus obras realmente fueron muy provocadoras, como vemos acá abajo a la izquierda, con títulos como En el principio de los tiempos, la mujer era el sol, en alusión obviamente a Amaterasu, a la cosmología japonesa. Otros escritos van a ser más cercanos al budismo, llevando a un verdadero feminismo budista, digamos, en los corrientes de la sociabilidad de la clase alta de las mujeres, ¿no? Que quieren contravenir el arquetipo que se baja desde el Estado. Igualmente controvertidas también van a ser las mujeres que no van a luchar contra los arquetipos occidentales, sino que los van a abrazar, pero en gesto de rebeldía y liberación sexual. Estas son las mujeres llamadas moga o chicas modernas. Estas jóvenes, que como en muchas partes del mundo en la década de 1920, expresan a través de su vestimenta y sus nuevas prácticas sexuales un nuevo empoderamiento en términos sociales, pero que desde una perspectiva crítica también está sujeto a una mayor cosificación. Van a adoptar peinados cortos, líneas de dobladillo cortas y actitudes más libres hacia las citas y la sexualidad en general. Van a favorecer la moda occidental y son vistas como las que marcan la tendencia en este nuevo consumismo en Japón. En términos económicos, podemos hablar de una transformación integral de la estructura productiva de Japón en el periodo Meiji. El gobierno Meiji va a concentrar sus esfuerzos en promover la industria e introducir formas modernas de empresa con el objetivo de fomentar el capitalismo en Japón. Una de las primeras etapas fue barrer el sistema feudal de puestos de control internos, ¿no? Las aduanas interiores, las estaciones de correos y los gremios de comerciantes, estos que predominaban desde el periodo feudal, que son vistos como obstáculos para el desarrollo industrial. La nueva infraestructura va a incluir una primera línea de telégrafos entre Tokio y Yokohama, en 1869, y 5 años más tarde, esta red telegráfica se va a extender desde Nagasaki hasta Hokkaido, mientras que una línea submarina va a conectar a Nagasaki con Shanghai, es decir, con China, con el continente. En 1871 vamos a ver ya un modelo de servicio postal moderno, reemplazando al antiguo sistema de mensajería, y se van a establecer oficinas de correos en todo el país, que van a vender sellos, tarjetas postales a precios fijos. De hecho, en Japón vamos a ver la proliferación de estas prácticas epistolares, y en 1877
Japón se va a adherir a la Unión Postal Universal, vinculando su propio servicio postal con el resto del mundo. Ese mismo año va a importar los primeros teléfonos a Japón. En 1872, como vemos en la imagen, se va a iniciar el servicio ferroviario entre Tokio y Yokohama. Esta ruta inicial dependía en gran medida de la ayuda británica, ya que la energía eléctrica europea suministraba la financiación también y los vagones de tren, parte de Occidente. Y en 1874 vamos a tener una nueva línea que va a unir a Kobe con Osaka, mayores distancias, que a su vez se va a conectar con Kioto en 1877. Para finales de siglo, la red de ferroviaria de Japón se va a extender por todo el archipiélago. El gobierno también va a invertir en la mejora de las principales carreteras del país, lo que permite un transporte más fluido de mercancías en carros y otros vehículos. Como vemos, el camino de la industrialización no es el mismo que en Europa Occidental o Estados Unidos, porque primero estamos insistiendo en la infraestructura y la industria pesada, a diferencia de otros casos como el británico, donde primero teníamos a la liviana y luego había venido la industria pesada. El firme respaldo del gobierno a las compañías también va a ser importante. El ejemplo más claro es Mitsubishi, ¿no? Los 3 diamantes, que hizo mucho para asegurar que el transporte marítimo japonés pudiera competir con las compañías occidentales. Según los privilegios especiales a organizaciones específicas que el gobierno les va a dar por parte de estos líderes Meiji, van a fomentar muy rápidamente la industria moderna, con compañías como Mitsui y Ono, que van a ser las principales beneficiarias de los beneficios de impositivos y subsidios por parte del gobierno central. El gobierno también va a establecer muchas fábricas estatales y establecimientos en campos, como la industria ligera y la agricultura, para impulsar el desarrollo de la industria privada. En el sector industrial, las fábricas van a incluir la fábrica de vidrio de Shinagawa, la hilandería de Aichi y la fábrica de cemento de Fukagawa, incluso una cervecería en Sapporo. Quizá la más famosa de todas estas es la fábrica de seda de Tomioka, en la prefectura de Gunma, que vemos en la imagen, que ahora es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Fue construida en 1872, incorporando a 300 máquinas enrolladoras de seda, de último diseño, que habían sido importadas de Francia. El Estado está aquí también utilizando un equipo de técnicos franceses, principalmente mujeres, que supervisan las operaciones y entrenan a las trabajadoras japonesas. A su vez, estas trabajadoras van a transmitir más adelante los conocimientos a los molinos de todo el resto del país. En general, en los afiches y en las representaciones de propaganda, se va a presentar estos espacios como pulcros, las mujeres maquilladas y sonrientes, pero sabemos por también las fuentes de la época que las condiciones de trabajo eran de altos niveles de explotación e insalubridad, del mismo modo que también había pasado en Occidente en esta época y en su momento anterior también. Unos 3.000 especialistas extranjeros van a llegar a Japón en total, con más de 500 presentes en el año de la gran exposición. Aunque eran altamente calificados, los servicios van a tener un precio muy alto, hasta un 50% más altos eran los salarios de estos extranjeros que venían a asesorar que de los propios funcionarios Meiji, y estas generosas recompensas ofrecidas a los expertos occidentales indican el fervor del gobierno japonés por modernizar la industria del país. El Ministerio del Interior, como vemos aquí en la imagen, va a organizar una primera exposición industrial nacional en 1877 en el Parque de Ueno, que va a llegar a celebrar 5 en total en los próximos años, la última en 1903. Estas se inspiran claramente en la retórica imperial y cosmopolita nacionalista de Europa en estos años, ¿no? De las exposiciones universales. Se inspiran en las ferias mundiales de estos otros países europeos y ayudan a promover la industria y el comercio más en clave moderna. La primera exhibió 84.000 productos en 6 categorías, incluyendo agricultura, horticultura y maquinaria, y a lo largo de los 100 días que duró esta primera exposición, más de 450.000 ciudadanos de Japón la visitaron. Es toda una vidriera del avance de la renovación Meiji. Gracias al Estado se va a acelerar el cambio en el régimen de propiedad de la tierra. A principios del diseño de 1880, el Ministerio de Hacienda va a introducir políticas de deflación
que van a hacer caer los precios de los productos agrícolas y van a llevar a muchos agricultores a la bancarrota. Sin embargo, algunas personas ricas se van a beneficiar comprando estas tierras agrícolas baratas de los productores que habían quebrado, y vamos a ver una gran clase terrateniente parasitaria, capaz de obtener grandes beneficios alquilando la tierra aprovechando, digamos, a esta quiebra general que teníamos de los pequeños y medianos propietarios. Junto con los comerciantes ricos de la ciudad, van a comenzar a comprar y vender acciones, estos nuevos terratenientes, y a crear nuevas empresas. Estamos viendo una concentración del capital y este cambio en el régimen de la propiedad de la tierra, donde todo, desde las ciudades hasta el campo, está siendo privatizado. Los 3 años a partir de 1886 en particular van a ser una época de auge para el establecimiento de empresas, tanto en el campo, ¿no? Las industrias rurales tecnificadas, ¿no? Con las nuevas maquinarias, los tractores, los fertilizantes, los invernaderos, la electrificación del campo. En las ciudades los empleados van a trabajar en turnos de día o de noche, manteniendo la fábrica en funcionamiento las 24 horas y permitiendo la producción exitosa de grandes cantidades, tanto de hilo de algodón como de maquinaria, todos los días. Muchos de los trabajadores que se desempeñaban muchísimas horas por poca paga eran hijos de agricultores en quiebra que habían sido víctimas justamente de estas políticas de deflación a propósito, y en menos de 30 años la restauración Meiji está transformando, como podemos ver, al país bajo las lógicas capitalistas. Esta forma de capitalismo japonés, sin embargo, es muy particular por la concentración de mercado y la coordinación de los actores del capital. Los conglomerados industriales, llamados zaibatsu, consisten en una cartelización de grupos económicos en torno a una familia o una familia extendida. Algunos de los grandes grupos económicos ya los mencionamos dentro de un rubro particular, pero ocupaban en realidad la totalidad de la economía nipona. Los 4 más grandes, los conocidos como los 4 grandes, eran Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo y Yasuda, que van a controlar importantísimas partes de las cadenas de valor de Japón. Un zaibatsu podía operar empresas en casi todas las áreas importantes de la actividad económica. Los Mitsui, por ejemplo, poseían o tenían grandes inversiones en empresas dedicadas a la banca, al comercio exterior, a la minería, a los seguros, a los textiles, al azúcar, a la elaboración de alimentos, a la maquinaria y en muchos otros campos también. Todos los zaibatsu tenían sus propios bancos, que eran los que utilizaban como medio para concentrar y movilizar el capital, para así generar mayor concentración de esta estructura económica. En las próximas décadas, los 4 grandes van a controlar el 30% de la producción química y minera, el 50% de la producción industrial y el 60% del mercado de valores, a los cuales hay que sumar la cuota de mercado que otros zaibatsu van a tener, de menor entidad, pero igual peso político y a veces monopólico en algunas prefecturas puntuales de Japón. Estos otros zaibatsu son algunos muy conocidos, como Nomura, Nissan, Kawasaki o Matsushita, posteriormente conocida como Panasonic. En las postrimerías de estas primeras décadas de expansión, estamos también atendiendo a las tensiones internas o las resistencias por parte no solo de la población o sectores populares, sino también de algunos sectores que habían sido los más prestigiosos o más potentados en la época del shogunato. Vamos a tener una primera etapa expansionista de Japón acá. 2 tipos de guerras importantes van a terminar de aceitar el aparato estatal y la nueva ideología de esta clase dominante. Las primeras van a ser más guerras internas, como vemos aquí, Bojin Senso, la guerra del año del dragón, entre los años 68 y 69, ni bien arranca la renovación Meiji, y luego la Seinan Senso, o guerra del sudoeste, más conocida como la rebelión Satsuma. En ambas vemos a los elementos de la vieja forma, sobre todo los samuráis, resistir a la centralización. En términos económicos, los Meiji también podían justificar esto porque los sectores aristocráticos a los que habría que mantener, o continuar manteniendo, a la manera del shogunato, le habrían implicado al Estado un 50% del presupuesto anual, algo claramente inasequible para esa modernización salvaje y acelerada que se pretendía. Las segundas guerras que tenemos en este periodo son externas. La primera es la guerra sino-japonesa de 1894-1895,
y la segunda es la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905. Invitamos a que registren en el texto de la Torre las motivaciones de Japón, los detonantes, las implicancias de la guerra y qué consiguió Japón puntualmente con los tratados de Shimonoseki y Portsmouth respectivamente. Vemos aquí los afiches de nacionalismo japonés, ¿no? Del pequeño Japón contra la Gran China, la modernización de las tropas contra la decadencia de los Qing en China, la avasallante línea de fuego que abren en la guerra marítima contra los rusos, los japoneses, y los castigos de los generales nipones contra los rusos que se capturan en el este del continente asiático. A continuación, después de la muerte del emperador Meiji a los 60 años en 1912, se abre una nueva era en Japón, que se conoce como la era Taisho. El emperador anterior había sido una figura carismática, el emperador realmente era querido por la mayoría del pueblo japonés, y esta transformación tradicional, una transformación personal que habíamos visto de el emperador más como una figura tradicional a esta nueva figura endiosada por el shintoísmo de Estado, a la cabeza de una potencia mundial, era un símbolo encarnado en una sola persona de los cambios que el propio Japón estaba experimentando desde la década de 1860. Cuando tomó el trono, pocos japoneses tenían razones para pensar en el emperador. Habíamos visto que poco importaba en términos reales en el shogunato, pero 45 años después, todos los japoneses sabían quién era el emperador y le rendían culto. La nación entera va a llorar la muerte del emperador Meiji. Puede ser irónico, pero justamente en esta época el emperador, cuyo linaje familiar se remitía siempre a la antigüedad, era un símbolo de la modernidad en este periodo. Durante la renovación, el emperador se había transformado en un líder para toda la nación naciente de Japón, e independientemente de la clase o la región de origen, la población había desarrollado un fuerte sentido de identidad y una devoción hacia el emperador como su jefe de Estado. El emperador Meiji es sucedido por su hijo, que se convierte en el emperador Taisho. En muchos sentidos, el proceso de construcción de la identidad nacional se completó en este periodo. Japón había madurado como nación estable y próspera para fines del siglo XIX, y ya para principios del siglo XX era una más entre el concierto de las grandes naciones. El gobierno de Taisho va a durar poco, y es una figura débil en sí misma, pero aunque él no era un jefe de Estado efectivo, porque estaba controlado por la élite, esto no impidió que los artistas lo representaran como un monarca alto y orgulloso, como vemos aquí en la fotografía. Tampoco va a impedir que el gobierno pueda avanzar con ritmo acelerado, no ralentizado, el crecimiento económico en el siglo XX, incluso esta figura que va a entrar en rápido cuestionamiento por su falta de carácter, va a ser secundada por la corregencia de su sucesor, que es Hirohito, el que póstumamente va a ser nominado como Showa, ¿no? En la era Showa. Más y más gente en la era Taisho vivía en las ciudades y los suburbios en la década de 1920. Los coches, autobuses y tranvías permitían a la gente desplazarse al trabajo. En 1927, Tokio abrió la primera línea de metro, ¿no?, de subterráneos en Asia Oriental. Los trabajos de cuello blanco, ¿no?, los profesionales y una economía en expansión ayudaron a crear una verdadera clase media, y las familias tenían más dinero para gastar en consumo propio de clase media, ¿no?, en restaurantes, en entretenimiento, en viajes. El sistema de educación universal de Japón y las altas tasas de alfabetización, para 1905 el 90% de la población está alfabetizada, van a conducir a un auge de los libros, de la revista, de los periódicos. Estos cambios sociales y culturales generalmente no ocurren tan rápido como los cambios políticos, y esto es cierto para Japón, por eso hablamos de una tensión entre las nuevas ideas democráticas y la rigidez del sistema en la era Taisho. Muchos hombres usaban trajes occidentales para trabajar, pero se cambiaban la ropa a la japonesa cuando volvían a sus casas. Muchas mujeres también van a comenzar a vestir ropas occidentales de manera mucho más asidua, como veíamos también en las feministas de Japón, aunque la mayoría va a seguir prefiriendo, sobre todo en los sectores rurales,
el kimono. Los restaurantes ofrecían una amplia gama de comida extranjera aquí, lo cual está viendo el influjo en las ciudades de patrones de conducta cosmopolitas, pero todavía la mayor parte de la población sigue basando su dieta tradicional en arroz, pescado y los alimentos que los japoneses habían estado comiendo desde los tiempos de los Tokugawa. La prosperidad y la confianza en Japón mismo se va a ver sacudida cuando un gran terremoto destruya realmente de manera impresionante Tokio en 1923. Muchos de los edificios de la ciudad van a ser reconstruidos, antes eran de madera y papel, y ahora tenían que estar con los nuevos materiales. La mayor parte de los edificios se derrumbaron o se incendiaron, y más de 130.000 personas murieron. Como consecuencia se extendieron falsos rumores culpando a los coreanos, de los que vamos a hablar en próximas clases, de envenenar los pozos de agua o los culpables de la catástrofe. Como resultado, la policía va a encabezar una ola de xenofobia muy violenta, nuevamente, ¿no? Culpando de la catástrofe a los extranjeros, y la policía va a aprovechar también la confusión para detener a los activistas políticos de izquierda, muchos de los cuales van a ser asesinados. Es un cambio en la vida civil de Japón. Vemos que hay intentos de sindicalización, avanza el comunismo, recordemos que ya ocurrió la Revolución Rusa y el comunismo internacional, el marxismo-leninismo internacional está cada vez más fuerte, y junto con un movimiento universitario también muy virulento, esta época de Japón, ¿no? Japón de multitudes, digamos, bien propio de los años 20, también está mostrando todas las contradicciones que tiene esta modernización, que, tomando las premisas del orden liberal burgués, viene con todas las sombras y las contradicciones típicas que también veamos en Occidente, ¿no? Como las condiciones de explotación y de desigualdad, las tensiones sociales de una sociedad cada vez más compleja y el avance del movimiento obrero. Como se ha señalado anteriormente, los políticos de los partidos, los funcionarios electos, obtienen cada vez más poder. Se va a nombrar a burócratas y funcionarios que aprueban solamente con las más altas notas los exámenes de la administración pública. Los políticos de los partidos van a ganar mucho poder trabajando estrechamente con estos burócratas y buscando su reelección a cambio de proyectos de desarrollo local y regional. Y la herramienta más poderosa que van a tener es la del veto del presupuesto. De acuerdo con la Constitución, la Cámara Baja del Parlamento tiene el poder de aprobar el presupuesto, y si no lo aprobaban, se podía usar el presupuesto del año anterior. En estas décadas, mientras la economía japonesa crecía, el ejército se va a expandir, y los compromisos en el extranjero va a aumentar el endeudamiento, y el presupuesto del año anterior, lógicamente, nunca es suficiente, siempre se va a expandir. Los políticos de los partidos van a negociar con esta clase burócrata, ofreciendo apoyar las propuestas de presupuesto a cambio de agendas propias. Entre 1918 y 1932, la mayoría de los primeros ministros eran políticos de partido. Algunos académicos van a etiquetar este periodo como democracia o mayor democratización. Sin embargo, vemos que hay muchas contradicciones y tensiones también todavía. No todos los partidos tenían un verdadero apoyo popular, eran más bien unas expresiones de las élites de acuerdo con los patrones de la modernidad. Se expresaban los clanes ahora como partidos políticos, pero no eran partidos en sentido estricto. Y de hecho el Parlamento, como dijimos, no había extendido el derecho a voto a todos los ciudadanos varones hasta 1925. El propio Parlamento va a aprobar una ley de preservación de la paz ese mismo año. Esa ley regulaba estrictamente las cosas que la gente podía debatir, la gente que podía defender determinadas causas o no, y muchos grupos políticos que quisieran, según la represión policial, derrocar al gobierno o abolir la propiedad privada, van a ser declarados ilegales y perseguidos. En adelante vamos a ver un nuevo nacionalismo en Japón, porque en los años 20 las modificaciones sustanciales de Japón, ya catapultado a la modernidad, están dando transformaciones que van a suponer un límite, un techo, un tope a lo que se venía haciendo hasta el momento, y va a haber una dinámica interna que va a propiciar la expansión, ¿no? Un expansionismo muy beligerante. Ahora vamos a ver una segunda fase, va a ponerse en pie de igualdad con Occidente mucho más. Llegó la hora de demostrar todos los logros alcanzados, y eso lo vamos a ver con los enfrentamientos con
el Imperio Qing y el Imperio Ruso, que ya comentamos, que marcaron el transcurso de toda una década a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, de auge del proyecto militarista japonés, con victorias concretas y la prueba cabal de que Japón estaba ahí vis-a-vis las potencias occidentales. Como veremos en las próximas clases, el impacto de las percepciones del proyecto japonés va a ser demoledor en el resto de Asia, sobre todo en Beijing, en China. Las autoridades chinas y el mandarinato no van a poder creer, van a tener muchas dificultades para poder resolver esta emulación de la senda japonesa, y vamos a ver el agotamiento y las limitaciones que el proyecto reformista a medias tintas de los Qing va a tener para poder tratar de hacer lo mismo en China. En esta etapa los elementos más reformistas y los pluralistas van a ir quedando prácticamente extintos en favor de un nacionalismo militarista acérrimo. Japón, ya con bases robustas, se va a lanzar todavía más expansión para obtener los recursos que necesita para profundizar su industrialización y proyectar su influencia política como nuevo poder regional. El modelo Meiji podrá no haber sido una revolución social, pero sin dudas fue competitivo en el marco de una carrera expansionista. La adhesión de los archipiélagos adyacentes, la ocupación de Taiwán y la anexión de la península de Corea, como trabajaremos también en un próximo video, en tan solo 15 años van a ser toda una muestra de la violencia y esta violencia militarista de un nuevo Japón verdaderamente imperial. En las fuentes claramente podemos reconocer estas nuevas ideas que utilizan al darwinismo social o al paternalismo, no solamente del Estado con la propia población de Japón, sino también con las poblaciones asiáticas en general. Vemos una primera cita que dice que las leyes biológicas prevalecen tanto en la política como en el cuerpo humano. Creen firmemente que el gobierno de una colonia no puede ir más allá de la ley biológica. Estamos viendo los ideales del darwinismo social y el racismo aplicados a la política imperial. Y en la segunda fuente, ya en la década del 20, podemos leer lo que es vital en cualquier esquema colonial. Parece la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Gobernamos a un pueblo no dispuesto por su bien o por el nuestro? En cuanto a la falta de voluntad general de cualquier colonia, por ser gobernada por un poder ajeno a ella, hay pocas dudas. Un gobierno colonial no recibe el consentimiento de los gobernados. La historia de la colonización es la historia del egoísmo nacional, pero incluso el egoísmo nacional puede llegar a su fin siguiendo la simple ley del trato humano, dar y recibir. La ventaja mutua debe ser la regla. Es importante para ver cómo se concibe a sí mismo el imperio japonés cuando va a avanzar sobre el resto de los territorios asiáticos. Esta idea de que están ayudando, están levantando para modernizar, además de someter al resto de los territorios que van a ir conquistando, ¿no? Esta segunda fase expansionista de los años 30 es muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de imperialismo es el japonés? Bueno, es muy particular. Esta segunda fase que en el segundo tercio del siglo XX vamos a ver, se venía ya cocinando desde la participación de Japón en la Primera Guerra Mundial, donde va del lado de la Triple Entente, y en la conferencia de paz, después de la Primera Guerra Mundial, la de Washington, Japón va a ser tratado en pie de igualdad con las grandes potencias vencedoras. Acá Japón se va a hacer de los grandes territorios coloniales de Oceanía, que antes estaban en manos de Alemania, y va a tener mayores derechos económicos sobre las costas de China y Manchuria. Japón, después de la Primera Guerra Mundial, había pasado de ser deudor a acreedor internacional. Pero, como habíamos anticipado, la situación en 1920 se había vuelto muy inestable, pues existía una mentalidad colectiva del pueblo japonés, un sentimiento de frustración, de incomodidad, de inconformismo permanente, ¿no? Que no alcanzaba lo que se obtenía hasta el momento. Esta apertura al capitalismo internacional que Japón había hecho en las décadas anteriores va a darnos los primeros desequilibrios en la balanza de pagos y el fuerte impacto de la crisis del 29, como vemos en la bibliografía. Del mismo modo, el archipiélago en sí también empieza a tener problemas agrícolas, ¿no? De rendimiento de recursos para alimentar a la creciente población y los territorios conquistados, con lo cual hay varias motivaciones para mayor expansión por recursos. Este sentimiento hegemónico de exaltación del papel del imperio como organizador de una gran Asia
proviene a partir de aquí no solamente de las sociedades patrióticas o el ejército, sino que también entonces vemos que hay una motivación económica o del poder económico desde los Zaibatsu. Esta revolución desde arriba de Japón estaba por alcanzar entonces sus instancias más acabadas, pero también sus instancias más cruentas. La expansión hacia Manchuria en 1931 y la posterior invasión a China continental en 1937, de la que hablaremos en la clase de China, van a formar parte de una estrategia japonesa para aprovisionar a la metrópoli nipona de recursos para su fase de industrialización más pesada. A la par que estos debates ideológicos en Tokio van a llevar a esgrimir la justificación de la expansión en términos de racismo y actitud paternalista por parte del Imperio del Sol naciente hacia el resto de sus vecinos. El proyecto japonés va a querer culminar con la conformación de una gran esfera de coprosperidad panasiática, libre del yugo imperialista occidental y con garantías de modernización bajo el auspicio de Japón. Es importante porque estamos viendo una última etapa muy radical en el proceso de modernización japonés, que no solamente es retórica, sino que implica inversiones en la industria y reformas educativas concretas en los territorios ocupados. Además de someter y ser extremadamente cruento, el proyecto de Japón, en términos imperiales, implica la modernización de los territorios ocupados, y esto va a ser muy importante cuando veamos la descolonización del tercer mundo en el sudeste asiático. Esa semilla del nacionalismo y de la modernización japonesa va a ser muy importante en varios casos. Si tomamos estas hostilidades entre Japón y China, en realidad ya se había comenzado la guerra en 1937, antes de la Segunda Guerra Mundial propiamente dicha. En otras palabras, desde un punto de vista más de historia menos eurocéntrica, la Segunda Guerra Mundial empieza antes que en Europa. Y como sabemos, después va a terminar más tarde que en Europa. No vamos a trabajar aquí en detalle la Guerra del Pacífico, pues esto corresponde a contemporánea, pero podemos mencionar como punto de inflexión el ataque en diciembre de 1941 a la base aeronaval de Pearl Harbor, que va a hacer que las tensiones entre Estados Unidos y Japón finalmente devengan en una guerra abierta. Ya había habido embargos y tensiones comerciales y de cuotas, pero ahora ya es una confrontación total, parte de la Segunda Guerra Mundial. En su apogeo, como vemos aquí en el mapa, el Imperio del Sol naciente controla 120 millones de personas, por lo menos, entre el centro y los territorios coloniales, y esto se compara con los 30-35 millones de habitantes que tenía Japón solamente a principios de la renovación Meiji. A partir de la derrota en Midway, en 1942, va a comenzar un lento y costoso retroceso de Japón por la estrategia de salto de rana del general norteamericano MacArthur, que desde el sudeste va a empezar a tratar de penetrar la fortaleza de Japón, que vemos que en su máxima expansión en 1942 solamente estaba limitada por seguir penetrando a China o India, ¿no?, como horizonte hacia el oeste, al norte Siberia de la Unión Soviética, al sur Australia, que llega a ser muy, muy atacada y anulada, todo el norte con el bombardeo de Darwin, y obviamente Estados Unidos hacia el este, pero con la contención de la masa de agua del Pacífico. En la Segunda Guerra Mundial, y en este proceso de expansión también del militarismo de los 30, Japón va a cometer tremendas atrocidades en los territorios conquistados, como la masacre de Nankín o Nanjing, cuando se invade China continental, el sistema de prostitución internacional, apodado Mujeres de Confort, en toda la esfera de coprosperidad panasiática, un verdadero crimen de millones, y esto suma, junto con los crímenes de guerra en general, 10 millones de personas que van a sucumbir frente a un verdadero holocausto japonés en Asia. Unas 580.000 personas solamente van a perecer por el tremendo Escuadrón 731, el Escuadrón de Operaciones Especiales, que realizaba experimentos en humanos e investigaba en el desarrollo de armas biológicas. Cosas verdaderamente espantosas. La derrota en la Segunda Guerra Mundial se va a acelerar con los bombardeos incendiarios sobre Tokio a partir del 43, otras ciudades van a seguir, y finalmente con otra atrocidad, pero esta vez cometida en contra de Japón, que son las 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45, que van a propiciar la derrota acelerada de Japón.
Después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver los tribunales de Tokio, que emulan a los tribunales de Nuremberg, que cubren desde la anexión de Manchuria hasta la derrota en 1945. Se va a buscar también que esté esta justicia transicional, pero es una justicia de los vencedores, en el caso japonés, como también había sido en el caso nazi, no en el caso europeo. Y por el sesgo, la falta de enjuiciamiento integral, vamos a ver que otros tribunales secundarios se van a hacer entre el 46 y el 51 para casos de Corea, para casos de Taiwán. Se van a seguir las mismas tipificaciones que se habían hecho en los juicios de Nuremberg, los distintos crímenes contra la paz, contra la guerra y contra la humanidad, y se van a juzgar a 28 miembros de la alta cúpula del gobierno japonés. Todos los acusados siguen mostrando en los testimonios la falta de remordimiento y la presencia de este discurso militarista y expansionista de Japón. Se va a tratar de salvar a la figura del emperador, el que había anunciado la rendición por la radio entre los súbditos, para preservar la moral del pueblo japonés, que hasta muy final en la guerra había luchado de manera encarnizada. Brevemente podemos decir algunas cosas del Japón desde la posguerra hasta nuestros días. En la posguerra va a tratar de hacer un lavado de cara muy importante, en esta idea del Cool Japan, un Japón más amigable con Occidente, que está inserto en el mundo capitalista, en la Guerra Fría, va a depender mucho de Estados Unidos y va a tratar de expiar las culpas del militarismo con mayor progreso económico y mayor potencia financiera, sobre todo, ¿no? Tanto en Asia como en el mundo en desarrollo en general. El diseño institucional de Japón de posguerra va a ser impuesto por los vencedores, por Estados Unidos sobre todo, como vemos en la Constitución de 1946, donde en su artículo 9 se le va a prohibir el uso de fuerzas armadas a Japón, que hasta la fecha sigue estando, y la firma de un tratado de cooperación, pero que también encubre una dependencia muy clara, que es el Tratado de San Francisco, entre Japón y Estados Unidos, ¿no? El desarrollo económico de Japón va a tratar de darse sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, con un plan muy meticuloso, muy burocratizado, que comienza con el informe Okita, a partir de un diagnóstico muy integral de cuál es la situación de Japón en 1945, en qué áreas se puede ser competitivo, en qué áreas no se puede ser competitivo, qué áreas hay que invertir, qué educación se necesita en los próximos 30, 40 años, y cómo esto tiene que estar acompañado por una educación que no solamente prepare para lo técnico, sino también espiritualmente para un extremado sacrificio para la población japonesa, ¿no? Esta idea de la ciudadanía frugal, el marugake, la idea de la cultura del sacrificio, el individualismo, la aceptación de la autoridad para la prosperidad, y tratar de salir adelante como pueblo en su conjunto. Con la Segunda Guerra Mundial, los Zaibatsu en sentido estricto se van a desarmar, porque estas grandes familias ya no van a poder controlar monopólicamente el mercado, sobre todo por la fuerza de Estados Unidos, pero se va a reorganizar esto de manera mucho más informal entre empresas o entre grupos empresariales conocidos como los Keiretsu, que son los sucesores de los Zaibatsu, ¿sí? Que siguen siendo muy importantes, ¿no? Como Suzuki, Mitsubishi, Nissan, Mazda, etc. Se van a hacer un modelo muy proteccionista, con un control del Estado para planificar exactamente cuáles son los sectores que van a ser prioritarios, sobre todo en términos de recursos humanos, y cómo el Estado va a fomentar una educación de largo plazo para poder tener las industrias más competitivas en estas próximas décadas de la posguerra, que van a dar el famoso milagro japonés. En política exterior, lo que se reconoce es la doctrina Yoshida, ¿no? de un Japón que reniega de ese militarismo y esa agresión en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Va a haber un alineamiento casi irrestricto con Estados Unidos, cosa que dura hasta el presente. El Ministerio de Exteriores va a sostener estos tres pilares de no posesión de armas nucleares, no producción de armas nucleares o material nuclear, y no introducción de armas nucleares a Japón, recordando lo que había pasado con
Hiroshima y Nagasaki, y Japón va a tratar de hacer mucho uso de su diplomacia, en términos de poder blando, con la diplomacia financiera o de cooperación internacional, porque el Ministerio de Exteriores va a tratar de girar miles de millones de dólares a el mundo en desarrollo para poder poner a Japón como, de vuelta, como había hecho con la Esfera de Coprosperidad Panasiática, el epítome del mundo desarrollado en Asia, ¿no? No occidental. Como vemos aquí, podemos ver el despegue de Japón, tiene distintas fases, pero sobre todo se reconoce los 50, 60 y hasta los 70 bien pronunciados, que nos dan realmente un desarrollo económico impresionante en Japón, que hasta la fecha se mantiene como tercera economía mundial. En términos políticos, el milagro japonés tiene ciertas paradojas, porque el nacionalismo japonés se va a edulcorar, pero no va a cesar, y esto convive con la dependencia extrema, sobre todo en términos de seguridad, de Estados Unidos, esta idea de un sacrificio colectivo que lleva a un modelo extremadamente individualista en Japón, y la dudosa, o débil por lo menos, democracia que hay en Japón, porque del mismo modo que estaba controlado por los clanes o las élites en el periodo Meiji, hasta el día de hoy, prácticamente el único partido que ha gobernado Japón es el Partido Liberal, hasta el presente, con todos los primeros ministros saliendo de ahí. No importan tanto los primeros ministros, que duran poco, sino justamente esta élite del Partido Liberal que sigue gobernando. Con el fin de la Guerra Fría, Japón trata de hacer una nueva imagen como potencia global, sobre todo en términos culturales, y el fallecimiento del emperador, ese mismo emperador que había hecho el militarismo que sigue en toda la Guerra Fría, que es la era Showa, en 1989, hace que su heredero, su sucesor, abra una nueva era, como es costumbre en Japón, que es la era Heisei, que dura 30 años, duró hasta 2019, y está atravesada por un Japón en la posguerra fría, tratando de insertarse dentro de un mundo de la globalización, que insiste en sus industrias culturales como principal bandera de exportación de la imagen de Japón hacia afuera, pero que también tiene graves desastres como las crisis sociales, el envejecimiento poblacional y naturales, ¿no? Como la catástrofe de Fukushima en 2011. A partir de la década de 2010 hay un nacionalismo de vuelta naciente en Japón, con el ministro que dimitió hace poco, que es Shinzo Abe, con esta nueva idea del Nihon Jinron, ¿no? La idea de este ser japonés muy orgulloso y muy fuerte, que trata de llevar adelante un revisionismo histórico, de vuelta utilizar el templo Yasukuni, un nuevo shintoísmo mucho más fuerte, y no dar paso atrás con las disputas territoriales de Japón. Hasta el 2019 había estado la era Heisei, y el año pasado se hizo el paso a la era Reiwa, que por primera vez tiene un nombre no chino, no se utilizaba en esta oportunidad los caracteres chinos para darle nombre a la era de Japón, lo cual también es sintomático del nuevo nacionalismo que está teniendo, y con varios desafíos trata de continuar el siglo XXI, esta potencia demográfica y económica, con una presencia importante dentro del barrio que va a ser el trascendental del siglo XXI, que es el eje del Pacífico. Invitamos entonces a que analicen la bibliografía obligatoria y, si quieren, la complementaria, aprovechen la ficha de cátedra y las fuentes para poder analizar cómo es la transformación impresionante que Japón tiene desde el fin del siglo XIX, y cómo también sigue con turbulencias en el siglo XX.